Hola, ¿qué tal? Soy Monmarán. Bienvenidos a este nuevo formato de vídeos para el canal, en el cual pues vamos a charlar con fotógrafos y creadores que me interesan por el discurso que tienen, por los temas que tratan, por la forma de hacerlo y bueno, y de alguna forma pues estos vídeos son la excusa para poder charlar con ellos. Empezamos con Paco Gómez, que es un fotógrafo que mezcla la fotografía con la literatura y creo que es bastante interesante. A Paco seguro que lo conocéis por Los Motley, que es un auténtico bestseller en la literatura relacionada con la fotografía en este país. Hablaremos con él de ese libro, obviamente. Luego tiene otros proyectos que son menos conocidos, pero bueno, realmente también interesantes, como Proyecto K, ¿no? Y también tiene otras cosas que uno de sus trabajos que más me gustan es Volver a la Antártida. Es como una especie de curso de fotografía a través de una relación epistolar, en la cual pues bueno, se sirve de excusa también para hablar sobre lo que fueron las primeras expediciones a la Antártida y tal, y bueno, creo que es un libro pues bastante curioso y interesante. Bueno, pues de todos estos libros y alguno más pues charlamos con él. Aprovecho que se acercó a dar unas charlas a Colectivo Busca, a dar una presentación de la editorial Fracaso Books, que es la marca con la cual él se autoedita y edita también algunas otras cosas, y le dije, bueno, tienes que contármelo todo, así que aquí está, espero que os interese y seguro que lo disfrutáis. Hola, soy Paco Gómez y soy el editor y escritor principal de Fracaso Book, una editorial que mezcla fotografía y literatura en unos libros que autoedito y que financio a través de campañas de crowdfunding. Bueno, mi primer proyecto fotográfico que mezcló fotografía y literatura fueron Los Motley, que es un libro que construyo a partir de unas fotografías encontradas en la basura y reconstruyo la vida de una familia, ¿no? A partir de esas fotos, de buscar en los segundos planos, ¿no? Los Motley es un libro que tiene como dos tramas, una trama fotográfica y una trama literaria. A mí me gusta decir que no es un fotolibro, es un libro, digamos, de literatura, pero donde la trama fotográfica tiene un peso muy importante. Bueno, yo cuando empecé a escribir Los Motley, yo había hecho ensayos pequeños, pero siempre como ensayos de juguete, con plastilina, y me gustaba decir. No me consideraba escritor, había hecho cuentos y tal, pero sí que veía que las series fotográficas que yo había hecho tenían más relación con la literatura casi que con la fotografía, ¿no? Tenían casi más peso la palabra, ¿no? Necesitaba siempre explicar mis fotos con una pequeña historia, ¿no? Entonces ahí fue cuando me decidí a que a lo mejor lo que tenía que hacer es cambiar de registro, ¿no? Y la prueba es que funcionó, ¿no? Porque en años que estuve de fotógrafo había conseguido cierta conexión con la gente que lo veía, pero con la literatura fue otra cosa, ¿no? Fue primero que llegas a un sector más amplio y luego que yo me sentía más cómodo hablando de fotografía que incluso haciéndolas. La capacidad narrativa de la fotografía es inmensa, ¿no? Lo raro es que no se utilice, que no haya más experimentos de gente que trate la fotografía y la literatura como una especie de ente, ¿no? Que la gente, o sea, hay escritores que utilizan la fotografía, pero no hay fotógrafos, no hay muchos fotógrafos que tengan un poco la facilidad de la palabra o de contar historias, ¿no? Las pueden contar con imágenes, pero siempre la típica frase de que las fotos hablen por mí, ¿no? Al final es una incapacidad que tenemos muchos fotógrafos a lo mejor de hablar de las historias que contienen nuestras fotos. No sé por qué les cuesta tanto escribir a los fotógrafos, a lo mejor porque es difícil, ¿no? Yo entiendo que primero porque yo creo que los fotógrafos no leemos mucho, que es uno de los males que pasan, ¿no? Yo cuando estoy con fotógrafos, muy pocos fotógrafos, o sea, tú les ves con un libro en la mano, ¿no? Tienen otro tipo de inquietudes, ¿no? Entonces yo creo que al final la gente que escribe es la gente que lee mucho, ¿no? Es una necesidad. Normalmente la gente que lee acaba escribiendo, yo creo. No lo pongas. ¿Por qué? No, porque la gente que lee no acaba escribiendo, porque si no el mundo estaría lleno de escritores. Bueno, pero se requiere leer para escribir yo creo que bien. sí. Pero igual, para escribir bien, yo creo que sí, que la gente que... Sí, porque normalmente, igual que para hacer fotos tienes que ver muchas fotos y tener muchas referencias. ¿Tú crees que ha bajado un poco el suflé ya de en torno al fotolibro? Hombre, el suflé del fotolibro bajó hace mucho, ¿no? Cuando de repente la gente vio que se gastaba un dinero en unos libros que no se vendían, ¿no? Se han hecho libros muy chulos, ¿no? Pero ha habido una sobreproducción de libros de fotografía, como hay una sobreproducción de libros
de literatura en la que yo participo, ¿no? O sea, yo también creo que edito a lo mejor de más, ¿no? Pero al final es como una necesidad que llega y como tampoco me cuesta mucho sacar adelante los proyectos por esto de que las financio una campaña de crowdfunding, pues a lo mejor produzco de más. O sea, que yo soy parte del problema. ¿Y qué opinas de la autoedición? Hombre, a mí la autoedición me gusta, no sé si la recomendaría a toda la gente, ¿no? Porque necesita una capacidad de trabajo inmensa, ¿no? Y a veces pues, puede ser frustrante, ¿no? Autoeditarse, ¿no? Pero también el panorama de que te editen pues también es complicado, ¿no? Al final editar un libro es una aventura, ¿no? Una aventura. Yo creo que lo que hay que tener es unas expectativas medias, ¿no? No pensar que mucha gente cuando se hace su primer libro tiene una idea en la cabeza que no está en el mundo real, ¿no? Entonces, a mí, yo sugiero a la gente que se autoedite porque es cuando ves el problema general, ¿no? de la edición de libros, ¿no? Y entonces, pues paras de quejarte, por ejemplo, de que recibes poco dinero, porque te das cuenta que no hay dinero en la edición de libros, es mínimo. Entonces, yo cuando alguien dice, se dirige a mi editorial para publicar un libro, yo digo, yo te aconsejo que te lo edites, ¿no? Porque vas a ver el sufrimiento que es, lo que cuesta hacerlo y la dificultad de conseguir un remanente, ¿no? Pero también lo de autoeditarse o sea, por ejemplo, las campañas de crowdfunding a mí me parece muy interesante el feedback que hay con la gente que participa, ¿no? Eso yo creo que nunca, en la edición externa, yo creo que no es ni parecido. ¿Y tú crees que de alguna forma así se puede un poco como testear si va a funcionar el proyecto? Sí, claro, se testea total, ¿no? Si no eres capaz de convencer a tus amigos de que te compren tu libro, es muy difícil que convenzas a una persona que no te conoce de nada, ¿no? O sea que sí que el crowdfunding es un testeo importante, ¿no? Primero porque te tienes que organizar un sistema de comunicación para llegar a la gente y si ese sistema no funciona, pues no va a funcionar después, ¿no? En las librerías la competencia es atroz, ¿no? Hay millones de libros, puedes luchar con la portada o cosas así, pero no tienes armas con las que luchar, ¿no? En el crowdfunding te puedes defender mucho más. Volverás a la Antártida es un libro que nace por una experiencia en redes sociales. Yo conozco a un aventurero y me entero que este aventurero trabaja en la Antártida y a través de WhatsApp le hago un curso de fotografía a distancia, ¿no? Y ese curso de fotografía a distancia acaba convirtiéndose en el libro. El libro está hecho con las conversaciones que tenemos nosotros, en el que revisitamos la historia polar, donde los grandes expedicionarios llevaban a los mejores fotógrafos del momento, que llevaban sus laboratorios al Polo Sur. Y entonces esas conversaciones entre Hilo Moreno y yo, pues al final parece que yo lo veo como un libro de aventuras, ¿no? Un libro de aventuras que tiene a la fotografía como protagonista todo el rato, ¿no? A mí me gusta hacer libros que sean entretenidos, en que se hable de fotografía, pero no se hable de forma en la que se dicten sentencias sobre cosas, ¿no? Sino que la fotografía esté como presente, pulule por ahí y de vez en cuando se cuenten cosas importantes. Pues el libro de Watteblet, El rastro de las cosas, nace como el de los Molding, de un material fotográfico olvidado por otras personas, ¿no? Si en los Molding era un material que habían tirado a la basura, en Watteblet es un material que unos descendientes de un fotógrafo amateur se deshacen de él, acaba en un mercadillo de Francia que es comprado por unos vendedores del Rastro de Madrid y acabo comprándolo yo, ¿no? Ese material fotográfico son placas de vídeo de principios del siglo XX sin ningún dato y solamente unas pequeñas informaciones como una carta con un nombre y tal, pero a través de como la fotografía, como ya decía Fostalbot en El lápiz de la naturaleza, todo lo que no discrimina y todo lo que aparece delante de sus ojos lo capta, ¿no? y al mismo precio, digamos, pues ahí había una cantidad de datos como lugares y tal, que a fuerza de investigar en Google Street View y de fijarse con lupa en los detalles de la fotografía, logré saber quién era ese fotógrafo olvidado, un fotógrafo amateur francés que no quería tampoco ser fotógrafo, que utilizaba la fotografía como una forma de retratar los momentos felices de su vida. Pues yo lo que hago es embarcarme en un viaje por Francia buscando todos esos lugares que aparecen en las fotos para idolatrar a un fotógrafo amateur que no quería ser idolatrado, ¿no? Pero en ese amor que yo tengo por la fotografía, pues me lleva a embarcarme en ese viaje, pero que al final es un viaje a tu propia historia, ¿no? Porque acabo yendo al lugar donde mi madre trabajaba en el norte de Francia o al lugar donde hice la primera foto de mi vida, que también fue en Francia, ¿no?
sea que al final un material encontrado se acaba convirtiendo en un material para contar tu autobiografía. ¿Y el ministerio? ¿Qué nos puedes contar de ese ministerio? Bueno, pues el Ministerio de la Imagen Perdida, del que yo me he autonominado o autonombrado ministro de la imagen perdida, en realidad es una ficción, ¿no? Una ficción que nos hemos montado entre Fernando Maqueira y yo, que lo que hacemos es ir al rastro a recuperar la historia de la fotografía con nuestros pobres medios, ¿no? Y yo me he nombrado ministro de la imagen perdida, y lo que queremos es un poco reivindicar toda la historia que acaba tirada y abandonada, ¿no? Y la evolución de la fotografía, ¿no? Entonces al final estamos recuperando todo eso, que lo tenemos medio mal archivado, ¿no? Y al final es una forma de divertirnos, digo yo. Vale. No sé qué más contar. Quedan muchas historias que contar alrededor de fotos encontradas. ¿Te sientes cómodo un poco en ese registro? ¿Más en la investigación quizás que en el encontrar? ¿O qué porcentaje hay ahí más o menos? ¿Qué te interesa más? ¿Encontrar o luego investigar y de alguna forma armar la historia que hay detrás? No, me interesa todo, me interesa. Lo que pasa es que tampoco voy buscándolo, ¿no? A mí, cuando vamos, lo que voy buscando es recuperar esas fotos, pero las historias que ellas contienen, pues un poco surgen por azar, ¿no? Sí me pasa una cosa que de repente cosas que ya he hecho no me apetece volver a hacer, o sea, no me apetece volver a reconstruir la vida de unas personas, no me apetece reivindicar a otro fotógrafo amateur, no me apetece coger otro archivo e inventarme una ficción como en Carta al Hermano, ¿no? O un experimento en redes sociales como fue Volver a la Antártida. Lo que me apetece es hacer cosas que no haya hecho antes, ¿no? Pero siempre relacionados con lo que sugieren las fotografías. Es verdad que para mí las fotografías, como son mudas, ¿no? pero tienen mucha información, me parece que todas tienen posibilidad de ser reinterpretadas, ¿no? y me gustaría dar nuevos usos a esa reinterpretación, o nuevas formas de reinterpretarlas que no se parezcan a las que he hecho, ¿no? pero sí me interesa, claro. Vale. Y para acabar así un poco el último trabajo que tienes, ¿no? El de los detectives, ¿no? Que son como diferentes historias alrededor de también fotografías. Sí. Cuéntame un poco. Pues el último libro que he hecho es Agencia de Detectives Zurdos, se llama, que en realidad son como historias relacionadas también con la fotografía, relacionadas con la autoficción, porque yo de nuevo soy el personaje principal a que le están pasando todas esas cosas, que eran historias que no daban para hacer un libro, ¿no? pero que sí que daban para hacer una especie de cuento, ¿no? Entonces son una recopilación de 12 de esas historias que son como 12 cuentos, ¿no? A mí me gusta compararlo un poco a Black Mirror, ¿no? Porque Black Mirror, la serie de televisión, son historias independientes con distintos personajes, pero todas ellas van de un mundo distópico que no tiene por qué ser en el futuro, también puede ser en el pasado, ¿no? Y todas deambulan sobre esa historia de las pantallas, y lo mío todo pues está en torno a la fotografía, a dedicar o a otorgar a la fotografía como unos poderes sobrenaturales, ¿no? Y no solo a la fotografía, porque en esos cuentos de Agencia de Detectives Zurdos a veces lo que hay es una idolatración también de la televisión de la infancia, ¿no? De Mazinger Z, del cómic, pero todo, no con la fotografía, pero sí con la imagen, ¿no? O sea, cómo en nuestra mente toda nuestra forma de pensar está un poco anclada en imágenes que nos han influenciado, ¿no? Que pueden ser siempre imágenes fijas de algo, ¿no? De programas de televisión que he visto de pequeños, ¿no? Que para mí está muy relacionado con la fotografía, ¿no? ¿Te sientes cómodo un poco en el límite entre la realidad y la ficción, en que no quede muy bien claro qué parte hay de uno o de otro? Es que esto de la realidad y la ficción, no sé, porque es que como la realidad también es lo que siempre se dice, ¿no? Cuando lees un poco de física cuántica o tal, dices, ¿qué es la realidad, no? La realidad no sabemos lo que es, ¿no? Entonces yo no siento que esté haciendo ficción, yo siempre pienso que estoy contando lo que me pasa y siento que es real todo lo que cuento, ¿no? En realidad ficción yo he trabajado muy poco, ¿no? O sea, muy poco así en mis libros, ¿no? Casi es una cosa que no trato, ¿no? No porque no me guste, sino porque siento que todo lo que pasa pertenece a eso que llamamos la realidad, que condensan todas las cosas, incluso las cosas que llamamos ficción, ¿no? O sea, yo me siento cómodo porque para mí es lo mismo. Un amigo mío dice que no dejemos que
no dejemos que la realidad nos estropee una buena historia. Claro. Es decir, que a veces si hay que añadir algo, ¿no?, para que la historia sea más redonda, pues tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco... Claro, es que además como cada uno percibimos la realidad de una forma diferente, pues para otro le puede parecer una ficción cuando tú la cuentas, ¿no? Porque tú la has vivido de otra forma, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo es que no sé lo que es la realidad, la verdad. Pero por ejemplo con los Mollis sí había mucha gente que te preguntaba o se preguntaba si eso realmente era real o de alguna forma... Claro, porque lo que pasaba con los Mollis es que la historia era tan increíble que nos cuesta pensar que una cosa increíble puede haber pasado, ¿no? Nos pasa constantemente, ¿no? Y la prueba es que todas las cosas que inventamos al final ya han pasado, ¿no? O van a pasar, ¿no? Pero sí es verdad que en los Mollis mucha gente creyó que no era real, ¿no? Yo eso me sorprendió mucho porque no entendía cómo podían pensar que yo era capaz de falsificar esas fotografías, ¿no? Cuando tú ves cualquier película de Hollywood, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Avatar. En Avatar, que es una película hecha de un mundo ficticio con efectos digitales brutales, cuando salen imágenes del protagonista de joven intentan falsificar fotografías, se nota que son falsas, ¿no? O sea, pero cuando se ve el Avatar es casi más real que la propia fotografía. La fotografía es muy difícil de imitar, ¿no? Sí, bueno, pero quizás en la historia lo de menos, entiéndeme lo de menos, en la fotografía, es decir, en el fondo la fotografía es una excusa para montar todo lo que es toda la historia, ¿no? Es decir, a lo mejor lo increíble un poco es toda la historia en sí, más que la fotografía. ¿Pero la historia de qué? Pues todo, es decir, primero de cómo te llega y un poco pues lo que descubres detrás, ¿no? Cómo es la vida de esta familia, es decir... Sí, pero bueno, toda esa investigación al final se hizo por fotografías. Si no hubiera habido fotografías no se podía haber hecho esa investigación. Y porque las fotografías, lo que decía antes, las fotografías tienen mucha información condensada, ¿no? Una fotografía que aparentemente tiene una persona, dices, pues es una persona que tiene una coleta, ¿no? Pero de repente empiezas a mirar el suelo y hay una cosa, empiezas a mirar al fondo y hay unas cosas sobre la mesa que te dan una información, hay una puerta abierta que te deja ver el fondo, ves un edificio, ¿no? Entonces, sí, es una investigación, pero lo importante es que está hecha a partir de la observación minuciosa de las fotografías, porque las fotografías congelan un momento exacto del tiempo y lo congelan sin discriminar, y eso es muy importante. Si tuvieras que hacer solo una cosa, el resto lo que te queda de vida, es decir, relacionado con la creación. ¿Una cosa con la creación? Si tuvieras que discriminar, a lo mejor separar a lo mejor foto o escribir o tal, con que Eso no va a pasar, ¿cómo voy a elegir eso? En el fondo, ¿con quién te sientes más con papá o mamá, ¿no? ¿Con quién te sientes más cómodo? Bueno, no sé. No, yo me siento bien con el género híbrido, ¿no? No podría decir, no, yo me quedaría escribiendo, ¿no? Por a mí, ¿por qué voy a tener que elegir si nadie me va a poner un cuchillo diciendo tal, ¿no? Yo haría lo que hago ahora, pues mezclar cosas y no tener prejuicios a la hora de contar. ¿Qué haría? ¿Realidad, ficción? No, pues a lo mejor todo a la vez. Inteligencia artificial también. Collage, pues bueno, ¿por qué no? Dibujo, pues bueno, aprenderé a dibujar, ¿no? O sea, yo creo que al final cuando estás haciendo una cosa de estas, utilizas todo lo que tienes a tu alcance, ¿no? Porque ponerme en la situación de que te gusta más, pues me gusta todo. Vale. Ok, pues genial. Gracias. A ti, hombre.